Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el nuevo audiolibro de Osvaldo Bernadas. ¿Qué quieres de mí? ¿Alguna vez te has preguntado para qué Dios creó al hombre? Texto original escrito en diciembre 2017. Reedición marzo 2020. Teología cristiana. Buenos Aires, Argentina. Primera parte. Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. San Agustín. Capítulo 1. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Para qué nos creó Dios? ¿Qué es lo que el Señor desea de nosotros? La respuesta más frecuente e inmediata que siempre surge ante esta pregunta es: Él quiere que le sirvamos con amor. Es un hecho que debemos servir a Dios, pero te aseguro que ese no es el motivo específico por el cual Él nos creó. Él no nos creó para eso. Si lo único que Dios quisiera es servicio, Él podría utilizar a los ángeles, quienes con toda seguridad hacen un mejor trabajo. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿para qué nos creó Dios? ¿Será que en algún momento de la eternidad el Señor sintió el deseo de tener un compañero con quien hablar y caminar? Y Jehová Dios creó el huerto del Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había creado. Génesis 2:8. Y el hombre oyó la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto como todos los días, al aire del día, para caminar en compañía de Adán. Génesis 3:8. En el libro de Génesis está la respuesta. Dios nos creó a su imagen y semejanza para que hagamos amistad con Él. Él nos creó para caminar con Él a la luz del día. El propósito de esta publicación es correr el velo de esa verdad esencial, para que aprendamos a transitar esta vida en compañía de Dios, como antesala de la vida eterna en su reino. El caminar con Dios implica vivir una vida de fe. Una vida de compañerismo. Caminar con Dios es lo más productivo y fructífero que podemos hacer. ¿Anhelas vivir una vida eterna en el reino de Dios? Te puedo asegurar que si no aprendes a desarrollar un genuino compañerismo con Dios, si no aprendes a caminar íntimamente con Él, no lo conseguirás. ¿Crees que sin estar absorto en su presencia, estarás lo suficientemente preparado para vivir eternamente junto a Él en su reino? ¿Piensas que con apenas unos minutos de oración diaria, serás apto para desarrollar el protocolo que te abrirá la puerta de entrada al reino de los cielos? Si caminas con Jesucristo, te separarás del mundo, ese es el precio. Cuando tomas esa decisión, es probable que muchos de tus amigos, incluso los que son creyentes, te den la espalda. Es muy probable que te critiquen y murmuren, diciendo: este se volvió un legalista. Se volvió un fanático. Pero más allá de lo que diga el mundo, Jesús nos dice otra cosa. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. En el día del juicio del trono blanco, el Señor no te va a preguntar si fuiste fiel y diezmaste o si cantaste aleluya. En ese día el Señor no te va a preguntar en qué iglesia te congregabas, o quién era tu pastor. Él no te va a preguntar cuántas cosas buenas hiciste o cuántas malas dejaste de hacer. Ese día el Señor no te preguntará nada de eso, Él simplemente te dirá: ¿cuánto tiempo caminaste con Jesús? ¿Qué lugar le diste a Él en tu vida? Eso es lo que a Él le interesará saber. Este mensaje te ayudará a estar listo para enfrentar ese momento concluyente. El propósito de esta publicación es aprender a caminar con Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Enoc nunca murió. Él fue llevado directamente al cielo sin conocer la muerte. Él fue trasladado en un rapto, y aunque sus amigos y sus familiares lo buscaron incesantemente, nunca lo volvieron a ver. Antes de haber sido transpuesto al cielo, Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cuál fue su testimonio? Enoc diariamente caminaba con Dios. ¿Con tus decisiones y con tus actividades crees que estás agradando a Dios? A través de este mensaje, aprenderemos a caminar con Dios, dando un paso cada día. Esta publicación tiene ese objetivo. Tú no fuiste escogido de entre miles para ser apenas un fiel adepto a una religión. Tú fuiste escogido por su gracia para tener una íntima amistad con Jesús. Para ser alguien que camina con Él cada día. ¿Y qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios es vivir una vida de fe.
Aunque no lo vemos, sabemos que Él está. Sabemos que Él nos escucha y nos responde. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Para comprender mejor este punto teológico, es necesario ir al libro de Génesis, pues en él se encuentra la historia que mencionamos del libro de Hebreos. Y fueron todos los días de Set 912 años. Y Set murió. Génesis 5:8. Y fueron todos los días de Enos 905 años. Y Enos murió. Génesis 5:11. Y fueron todos los días de Cainán 910 años. Y Cainán murió. Génesis 5:14. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años. Y Mahalaleel murió. Génesis 5:17. Todos estos individuos vivieron durante muchos años, pero de todos se dice lo mismo, una y otra vez. Y murió, y murió, y murió. Cuánta monotonía, ¿verdad? Pero hay un nombre que sobresale en medio de toda esa larga genealogía de muertes. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:21-24. En este punto del listado la cosa cambió de forma inusual. En el caso de Enoc todo fue diferente. Él no murió. Enoc fue arrebatado por Dios. Él fue llevado directamente al cielo por el Señor. ¿Qué es lo que hace que algo tan asombroso pueda suceder en la vida de alguien? Lo primero que debemos comprender es que una vida que camina con Dios, es una vida de fe. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Hebreos 11:5. ¿Cómo fue que Enoc agradó tanto a Dios? Enoc caminó a diario con Dios. ¿Y cómo hizo Enoc para poder caminar con Dios? Creyendo en Dios. La vida de alguien que camina con Dios es sencillamente una vida de fe. ¿Y de dónde obtuvo Enoc semejante fe? La obtuvo de la palabra de Dios. Esa es la forma en que todos la podemos obtener, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Es imposible tener fe sin conocer la palabra de Dios. La fe no se desarrolla adivinando cuál es la voluntad de Dios. La fe viene como producto de escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios nos puede llegar a través del Espíritu Santo, o a través de las páginas de las Escrituras, nunca surge como producto de algo que se nos ocurre a nosotros. Es Dios quien nos habla y abre nuestros ojos, y somos nosotros quienes le creemos. La fe es la que da el primer paso, aun cuando no se ve la totalidad de la escalera. Martin Luther King. Capítulo 2. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así, pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin acciones está muerta. Santiago 2:26. Si deseas aprender a caminar con Dios, es imprescindible que tengas fe. En el mundo de las letras y la filosofía es frecuente escuchar comentarios de académicos, quienes suelen decir que el libro de Génesis ha perdido su vigencia. Sus relatos e historias pertenecen a una civilización primitiva. Esa era gente simple y rudimentaria. Esas fueron historias de labradores y de pastores. ¿Qué conocimiento podía tener esa gente tan sencilla? Ellos no tenían computadoras, ni internet, ¿qué podían saber? Pensar de ese modo, es un grave error. Ellos no eran personas ordinarias. Tales necios se sorprenderían de saber lo que Enoc sabía. Enoc era un erudito y un gran profeta. Él no necesitaba de medios de comunicación o adelantos tecnológicos para conocer los significados ocultos de la vida y los acontecimientos futuros. Él predijo la segunda venida de Cristo. El Señor viene seguido de los ejércitos de los ángeles del cielo. De estos también profetizó Enoc, de la séptima generación de Adán, diciendo: He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos, y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de profanación, que han hecho cruelmente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Judas 1:14-15. Miles de años antes de que suceda, él anunció el glorioso tiempo, cuando el Hijo de Dios vuelve a la tierra con sus asociados eternos, para llevar a cabo la batalla del Armagedón. ¿No es eso algo maravilloso?
Al abordar esta verdad, de inmediato surgieron preguntas en mi mente. ¿De dónde obtuvo semejante sabiduría Enoc? ¿Quién fue su maestro? ¿Cómo pudo Enoc ser un profeta tan poderoso? La historia nos enseña que Enoc fue contemporáneo de Adán, de la 7ª generación. Adán fue creado para ser compañero de caminatas con Dios. Adán caminó con Dios en el jardín del Edén. Adán a diario hablaba con Dios. Fue el Señor quien personalmente lo discipuló. El entrenamiento teológico que recibió Adán de parte del Señor fue sobrenatural y sin precedentes. Me resulta imposible imaginar lo que hablarían el Señor y Adán en sus caminatas a la luz del día. Cuando Enoc nació, Adán tenía 622 años. Adán vivió 930 años, por lo tanto, él y Enoc fueron contemporáneos por 308 años. En todo ese tiempo, ¿cuántas cosas le puede haber enseñado Adán acerca de la palabra de Dios? En todos esos años, ¿cuántos recuerdos prodigiosos habrán compartido? Me puedo imaginar a Enoc preguntando: Adán, ¿cómo era caminar con Dios? Abuelo, dime cuál fue tu experiencia en el Edén cuando tú y Dios andaban juntos. Puedo ver a Adán con sus ojos llenos de lágrimas y un temblor en su voz diciendo: Hijo, el caminar con Dios era simplemente maravilloso. Juntos caminábamos por hermosas praderas adornadas de las más bellas y coloridas flores, cruzábamos exuberantes bosques llenos de todo tipo de aves exóticas, ascendíamos a las montañas y bebíamos las aguas cristalinas que fluían de las vertientes. Las aguas más frescas y sabrosas que jamás haya probado. Cada día junto a él era una experiencia única. Enoc escuchó a Adán y eso lo llenó de fe. Él creyó lo que escuchó y eso despertó en él ese gran hambre por estar en compañía de Dios. Eso produjo en Enoc la aptitud apropiada para caminar a diario con Dios. El que anda con sabios, sabio se vuelve. Proverbios 13:20. Te vuelvo a preguntar, ¿quieres caminar con Dios de verdad? Cuando hablo de caminar con Dios, no me estoy refiriendo al hábito de asistir los domingos a la iglesia. No hablo de conocer los hechos en forma literal o académica. Hablo de que Dios se vuelva tan real en tu vida, como lo son los miembros de tu familia o tus amigos íntimos. Hoy Dios nos está enseñando que eso es posible. Enoc caminó con Dios porque creyó firmemente en Él. Enoc dio ese gran paso de fe y transformó su vida en una vida de compañerismo constante con el Señor. El camino para ver con la fe es cerrar los ojos de la razón. Benjamin Franklin. El hombre que tiene fe está preparado para hacer lo imposible. El hombre de fe vive una vida por sobre lo natural. Capítulo 3. La crisis es tu amiga. Cuando no podamos ver el rostro de Dios, tengamos plena fe en el refugio de sus alas. Charles Spurgeon. A lo largo de la historia, siempre han habido tiempos de grandes crisis. La mayoría de nosotros, incluso los cristianos, sentimos temor ante la crisis. Las crisis producen cambios inesperados. Esos cambios producen inseguridad. Los cambios en el mundo siempre existieron, y siempre existirán. Esa es una realidad irrevocable. Mientras la tierra exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches, vida y muerte. Génesis 8:22. Los cambios nivelan la humanidad. Una crisis no viene a destruir o a matar. La crisis viene a corregir lo que está mal. Las crisis aparecen para purificar. Las crisis producen un tiempo propicio para que se generen proyectos, reformas y nuevas ideas. Una crisis genera la tierra apropiada para que se produzca un nuevo despertar del Espíritu Santo. Dios permite las crisis, porque en medio de ellas Él manifiesta su poder obrando a favor de sus hijos escogidos. Podemos ver la crisis como enemiga o como amiga. Podemos ver a la crisis como algo destructor, o como una buena oportunidad de corregir errores. Podemos ver a la crisis como una oportunidad de cambiar lo que está mal. De hecho, en el idioma chino no existen dos palabras diferentes que indiquen crisis o oportunidad. La misma palabra, wu wei, es usada en ambos casos. Las crisis producen la atmósfera apropiada para buscarlo a Dios. El más sublime acto de fe es el que sube a nuestros labios en la intimidad, en la inmolación, cuando hacemos un esfuerzo extra por conocerlo más a Él. Por no conocer los propósitos divinos, por no estar sincronizados con su obra redentora, es común que hagamos proclamaciones ineficaces e inadecuadas. Solemos extraer de la Biblia los versículos que nos gustan y los sacamos de contexto. Proclamamos con entusiasmo: Él te librará de la peste destructora.
ni pestilencia que se mueva en la oscuridad, ni mortandad que ande en el día te destruirán. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti nada te llegará. Salmo 91. Cuando escuchamos esas promesas nos sentimos muy bien. Aplaudimos y damos fuertes gritos de victoria. El conflicto con esto se presenta cuando leemos el Salmo completo y ponemos atención a todo lo que Dios dice. Las promesas son reales, pero no son para cualquiera. Dios las suelta para ciertas personas. Él es muy específico. Desde el comienzo del Salmo, Él anuncia claramente: esto es para el que habita al abrigo del Altísimo. Para el que mora a la sombra del Omnipotente. Él no dice esto es para el que me visita los domingos, o para el que me busca cuando está en problemas. Él dice, el que habita, el que mora. En otras palabras, para el que vive conmigo y es mi compañero. En el versículo 2 el salmista dice además: Jehová esperanza mía, si no es en ti, ¿en quién confiaré? Eso nos habla de un hombre de fe resuelta en el Señor. Al que tiene al Altísimo por su habitación no le sobrevendrá el mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará para que lo guarden. Aquí la pregunta sería: ¿a qué se refiere el salmista cuando dice, tener a Dios por nuestra habitación? La respuesta me resultó muy interesante. La palabra hebrea usada como habitación, es maween, y se refiere a un retiro. Esa palabra viene de la raíz na, y se refiere a esa seguridad que solemos experimentar en las relaciones íntimas de la vida, como por ejemplo en el matrimonio. De esta experiencia surgen muchos principios divinos, como la amistad, el amor y la confianza. Las promesas del Salmo 91 son muy inspirantes, pero no son para cualquiera, son para los que viven una intimidad con el Señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, haz amistad con tu Padre en la intimidad del secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Hoy mientras reedito estas enseñanzas, 22 de marzo del 2020, el mundo vive la mayor de las crisis de los últimos tiempos. Un pequeño virus pasó de un animal a un hombre, afectando la salud del entero mundo. Los primeros casos se detectaron en diciembre, en la ciudad de Wuhan, China. El COVID-19 es una variante de la familia del coronavirus, un virus mortal que afecta el sistema respiratorio. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial para la Salud declaró estado de emergencia sanitaria en todo el mundo. Al recibir la noticia, la tierra entera fue presa del pánico. El día del anuncio de la pandemia, ya se registraban en China 81.566 casos, con un total de 3.267 muertes. En Italia, el país más afectado de Europa, 53.578 casos y 4.575 muertos. Superando a China. Y en España, 28.572 casos y 1.720 muertos. El mundo está en toque de queda. La gente vive encerrada en sus casas. Prácticamente todas las actividades están suspendidas. No hay cinemas, no hay estadios de fútbol, no hay shoppings, ni restaurantes. Incluso los cultos en las iglesias fueron interrumpidos. Mi pregunta es, ¿cómo continúa la vida para ese individuo que ha depositado toda su fe y seguridad espiritual, y la cobertura de su casa y su familia, en la sana costumbre de concurrir 2 horas a la iglesia los domingos? ¿Cómo continúa la vida para ese individuo, cuando sus únicas puertas del cielo están cerradas? Es evidente que el Señor nos está llamando a salir de la comodidad de la barca. Es obvio que Dios nos está empujando a caminar sobre el agua. A que apliquemos el don de la fe. Que experimentemos intimidad con Él. Hoy creo más que nunca que esta es la hora apropiada para tener esos tiempos de calidad con el Señor, que en días comunes no tenemos, debido a los muchos afanes de la vida. Las promesas de Dios son más poderosas que las crisis. Si estás en medio de una crisis, prepárate para progresar. La presión produce progreso. Por eso te pido que escuches con atención. Durante la crisis tú no puedes reaccionar como el mundo. Tú estás sujeto a otro gobierno. Tú vives bajo otras leyes. No permitas que algo pasajero comprometa tu fe. Simplemente ponte de rodillas, busca a tu amigo fiel, y declara en su nombre: voy a poner en crisis a esta crisis. Me voy a volver el problema para este problema. Es tiempo de buscar más y más de Dios. Al pasar tiempo con Dios hallamos la fortaleza necesaria para superar las crisis y las tormentas en tiempos difíciles.
Al hacer de Dios nuestra habitación y nuestro refugio, al confiar en Él, todos nuestros temores desaparecen. Cuando buscamos su orientación, invirtiendo tiempo para renovarnos en su presencia, caminando junto a Él, nuestra vida alcanza una dimensión sobrenatural. Tiempos íntimos y de calidad con Él, nos llevan al quebranto y al arrepentimiento genuino. Son tiempos donde nos encontramos con su gran misericordia. Tiempos de un despertar espiritual. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado con arrepentimiento. Y aumentó al doble todas sus cosas. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y le consolaron de todo el mal que Jehová había permitido sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de plata y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42, 10, 12. Los tiempos de Enoc fueron tiempos muy hostiles. Tiempos muy difíciles. La sociedad se había degradado a un límite extremo. Eran tiempos de gran crisis. El mundo necesitaba ser purificado. Pero por la fe Enoc fue salvado para no ver muerte, y nunca nadie lo pudo hallar, porque Dios lo traspuso. Hebreos 11, 5.